Bienvenidos nuevamente a este seminario. Estamos ya avanzando en las clases. Nos quedan 4 o 5 más todavía y espero que estén satisfechos con ella. Hoy tenemos a un profesor por todos conocido. Fue juez en la ciudad de Rosario por 25 años, otros tantos en la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Rosario. Es asiduo colaborador con el Banco Mundial y con las Naciones Unidas. Y tienen ustedes, para consultar más profundamente su currículum, en la parte que admitimos las inscripciones, hemos mandado su currículum completo y el resumen de la charla que tenemos hoy. Recuerden también que en las revistas de Economy, en la revista del Departamento de Derecho Económico Empresarial, ustedes podrán consultar algunas de estas conferencias y algunos temas que están relacionados con todos estos temas que estamos desarrollando. Presentarlo es innecesario, vuelvo a repetirlo, es por todos conocido. Tal vez en su currículum falte un dato importantísimo. La mayoría de nosotros, la mayoría de la gente de mi edad, los más viejitos, nos hemos formado leyendo su libro. Su extraordinario libro verde de Astrea. Invalorable pieza de colección que todavía está en las repisas, no sé desde cuándo no se actualiza o si está actualizado, pero todos seguimos aún consultando ese libro. Y creo que esa es la mejor presentación para el profesor Adolfo Ruillón, que es un honor que esté con nosotros esta tarde. Adolfo, la palabra es tuya. Muchas gracias. No sé si pueden oírme y verme. Perfecto. Perfecto. Bien. Muchas gracias por las presentaciones. Muy honrado, muy contento de estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. Vamos a pasar un PowerPoint y en función de él vamos a seguir la disertación. Va a ir un poquito rápido porque el menú es bastante nutrido y trataremos de dejar algún espacio para preguntas. Así que por lo pronto vamos a compartir en la pantalla el PowerPoint. Ahí estamos. Bien. Vamos a hablar de una combinación bastante poco feliz, que es COVID y procesos concursales. Pero bueno, los aficionados a los temas de insolvencia solemos dedicarnos a estos temas oscuros. Tratando de entender qué es lo que ha pasado desde el inicio de esta desgraciada pandemia COVID-19 a comienzos del año pasado, qué es lo que ha pasado hasta ahora y dónde estamos y qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Para esto, a ver, no. Empezaremos un poquito con el contexto global. ¿Cuáles son las características de esta crisis? Esta crisis ha sido calificada en distintos artículos publicados desde el inicio. La crisis, hablo de la crisis económica desatada a raíz de la pandemia, como una crisis muy singular, como una crisis como ninguna otra anterior, por lo menos como ninguna otra anterior que ha conocido nuestra generación, y yo creo que como ninguna otra anterior, por varios factores, por varios motivos. Por lo menos 4. En primer lugar, el detonante de esta crisis. El detonante de esta crisis ha sido un factor exógeno, un virus desconocido. Y decimos factor exógeno en el sentido de exógeno de la voluntad humana. O sea, nadie puede responsabilizar o echar la culpa de esta crisis a ningún ministro de Economía, a ningún gobernante, a ningún problema estricta, intrínsecamente económico o financiero. Los problemas económicos o financieros que la crisis ha creado son consecuencia de una crisis en el área de la salud. Esto es muy importante porque es mucho más difícil
operar sobre una crisis económica cuando el factor detonante, el principal, no tiene que ver estrictamente ni con desbalances de presupuestos o problemas cambiarios o problemas de mercados o como ocurrió en las crisis asiáticas de los años 90, en las crisis latinoamericanas o en la crisis llamada crisis global del año 2008. El segundo aspecto que me parece hay que destacar como muy peculiar esta crisis es su alcance verdaderamente global. Esta es la primera vez, yo creo, que una recesión económica y de gran magnitud afectó prácticamente a todo el mundo, a todos los países. En crisis anteriores, los afectados han sido países individuales, regiones o aún en la llamada crisis financiera global del año 2008, la crisis cuyos detonantes fueron las hipotecas subprime en el mercado norteamericano, no fue estrictamente una crisis verdaderamente global. O sea, alcanzó a muchos países del globo, pero no a todos. Esta sí, esta ha afectado a todos los países prácticamente y además la pérdida de la economía mundial ha sido de una magnitud nunca vista con anterioridad. A julio de este año, el Fondo Monetario Internacional calculaba esa pérdida en 22 trillones de dólares, o sea, un 22 trillones en el sentido español o latino, o sea, un 22 seguido de 12 ceros. En tercer lugar, las caídas de la economía en el inicio de la crisis, o sea, en el segundo trimestre del 2020, que fue cuando más se hicieron sentir las medidas de confinamiento y de aislamiento, fue también histórica. En muchos países nunca existieron registros de que en un solo trimestre hubiera habido caídas del 19-20%, como ocurrió en la Argentina o en el Reino Unido, o del 10% en Alemania, Francia, Italia, etcétera, o por lo menos no las había habido desde la Segunda Guerra Mundial. Y en cuarto lugar, otra característica de esta crisis es que las respuestas de los gobiernos han sido de una magnitud inédita. Las acciones monetarias, las acciones de los bancos centrales, se calcula que llegaron a 7.5 trillones de dólares hasta julio del 2021 y las acciones fiscales a 16 trillones de dólares también en un año y unos meses. Ahora bien, perdónenme, pero no me está funcionando bien el tema para pasar el PowerPoint. Doc, si no, lo que puede hacer, perdón, es en vez de compartir toda la pantalla, comparta, o sea, no la pantalla completa, sino reducida. Quizás así es más fácil para usted compartir el tema del PowerPoint. Sí, pero se hace muy chiquita la letra, así creo que es mejor. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Al inicio de esta crisis, la pregunta era, más allá de los aspectos macroeconómicos señalados, es qué iba a pasar con las empresas. O sea, que en el campo empresario íbamos a ver las mismas consecuencias que se habían visto en otras crisis sistémicas. En general, en todas las crisis sistémicas se ha visto una suerte de relación entre el nivel de depresión económica y las dificultades empresarias. Esta relación indica históricamente que a mayor nivel de depresión, a mayor caída de la economía, mayores son también las dificultades empresarias. Y los cuatro temas principales en los cuales esto se advierte o se ha advertido históricamente es, y estas son las interrogantes que nos planteábamos a principios de 2020, ¿habrá un gran número de cierre definitivo de empresas? ¿Habrá crecimiento del desempleo? ¿Aumentarán los préstamos impagos en el sistema financiero? Cosa que en otras crisis sistémicas subieron significativamente, en general de entre el 4 al 30%. Y finalmente, y en lo que a nosotros particularmente interesa, ¿habrá mayor cantidad de procesos concursales o de mecanismos preconcursales de reestructuración o liquidación? Esas cuatro preguntas que se hacían a principios del 2020 llevaban a pensar que si se repetía la experiencia histórica, habría que adoptar algún plan para enfrentar esta pandemia empresarial.
Y por eso se aconsejaba, tanto a nivel de Banco Mundial como de Fondo Monetario, como de la literatura en general que escribió en los primeros meses de la pandemia, enfrentar por lo menos en dos fases esta crisis. En una primera fase, centrar la atención en medidas extraordinarias para evitar que empresas viables pero ahogadas por la pandemia fueran precipitadamente puestas en quiebra y desapareciera el valor creado para esas empresas a raíz de esta estruendosa e increíble crisis económica que se avisoraba en el segundo trimestre del año pasado. Entonces se aconsejaba tomar medidas extraordinarias pero temporales, sobre todo aumentar la barrera a las peticiones de quiebra formuladas por los acreedores, o suspender los pedidos de quiebra, o establecer postergaciones de plazos, y suspender en los países que tienen obligaciones para los directores de empresas de pedir un concurso cuando existe una relación de insolvencia, suspender esa obligación, como en Alemania o España, o suspender también la responsabilidad personal de los directores cuando continúan al frente de empresas sin pedir el concurso y continúan negociando como si estuvieran in bonis. El caso del Reino Unido o de otros países europeos. En la segunda fase lo que se aconsejaba era, una vez que se aplanara esa curva, una vez que se pusiera un freno a esa posible avalancha de insolvencias de la primera crisis, de la primera etapa de la crisis, entonces sí llegaría el momento de afrontar medidas de reformas en los sistemas concursales para mejor lidiar con los números de concursos que se pensaba que iban a ser muy significativos una vez que cesara el aplanamiento de la curva propio de la primera etapa de la crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde entonces? Pero caramba, qué trabajo. Ahí está. Desde el punto de vista de la recesión, hoy podemos evaluar lo que pasó desde la primera etapa de la crisis hasta julio de 2021. El Producto Bruto cayó prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque no con la misma magnitud. Si ven esta transparencia, en el mundo el promedio ha sido una caída del 3,2%, pero en América Latina y el Caribe y en la zona del euro ha sido mucho mayor. Ha sido el 7% en promedio en América Latina, la recesión, y el 6,5% en la zona del euro. También con variaciones entre países. En el caso de América Latina, si tomamos no vamos a discriminar país por país, pero Argentina y Perú, por ejemplo, están por abajo, o sea, están peor que el promedio. La recuperación estimada para el año 2021, y que ya en alguna medida se están cumpliendo estos pronósticos, también es desigual, depende de las regiones, y en América Latina y el Caribe estaríamos alrededor del 6% de recuperación, en Europa un poco menos, y en Estados Unidos bastante más, igual que en el Asia emergente y en desarrollo. Ahora bien, se cumplieron las perspectivas de caída macroeconómica significativa. ¿Qué pasó con las preguntas que nos hacíamos en el campo empresario? En cuanto a cierres de empresas, en el 2020 en la Argentina cerraron aproximadamente entre 20.000 y 41.200 pymes. ¿Por qué decimos entre 20.000 y 41.200? Porque depende de las estimaciones. La estimación más optimista, hecha por un estudio reciente sobre datos de AFIP, es de 20.000 en pymes definitivamente cerradas, mientras que existen otros estudios hechos en diciembre del año pasado que estimaban en 41.200 las pymes que cerraron. En Estados Unidos, entre marzo y febrero del 2021, o sea, en un año también, aproximadamente hubo un exceso
de cierres con respecto a los años anteriores de 130.000 empresas. O sea, entre un cuarto y un tercio por encima de lo normal, de los cierres que son esperables en cada año. Y por cierto, como en casi todo el mundo, los cierres han sido más elevados, afectando a pequeñas empresas y, por supuesto, en las que están en actividades más expuestas al distanciamiento social. Los sectores de turismo, los sectores de espectáculos públicos, gastronomía, transporte, etcétera, han sido los más afectados en todo el mundo. En un reciente estudio publicado hace un par de meses, un mes aproximadamente, sobre 40 países, se calcula que casi un 20% de empresas cerraron definitivamente. Las tasas de cierre son más altas para las empresas relativamente pequeñas en los sectores minority servicios y también hay más cierres en los países de ingresos relativamente más bajos. Con respecto a los efectos sobre el empleo en el año 2020, en ese mismo estudio sobre 40 países se calcula que el 36,5% de empresas disminuyó el número total de trabajadores permanentes en comparación con diciembre del 2019. La reducción del tamaño de la fuerza laboral permanente está estimada en esos 40 países en un 6,7%, con variación considerable, por supuesto, entre los países. En cuanto a desempleo global, y estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en comparación con 2019, el desempleo mundial aumentó en 33 millones de personas. Vale decir, la tasa de desempleo aumentó 1,1 punto porcentual, lo cual es un aumento mucho mayor que el que se observó durante la crisis financiera mundial en el año 2008-2009. En la República, acá tienen gráficos, los gráficos hablan más que las cifras, apenas se decretan las medidas de confinamiento en marzo de 2020, el incremento de la tasa de desempleo es muy significativo y luego empieza a bajar a medida que se aflojan las medidas de aislamiento, confinamiento y se va produciendo la reactivación económica. Problemas de liquidez, el otro tema que se ha visto en casi todas las crisis anteriores. Los ha habido en este año y medio que llevamos de crisis de COVID-19. Sí, pero no tan graves. En el mismo estudio de 40 países se calcula que la caída de ingresos provocó dificultades financieras en el sector privado. O sea, 3 de cada 4 empresas han experimentado disminución de liquidez y, por supuesto, las pymes más que las empresas grandes. Pero solamente un 20% se atrasaron con instituciones financieras. Sí se han atrasado con los proveedores, locadores o el fisco, más de una semana, lo que no es mucho, y con las instituciones financieras ha habido atrasos, pero el aumento de los préstamos en mora en el sistema financiero no ha sido hasta ahora tan dramático en ningún país del mundo como ha ocurrido en crisis sistémicas anteriores. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, en gran medida por las políticas de apoyo. Las políticas de apoyo han sido de una magnitud tan grande, como decíamos recién, que no ha habido una crisis de liquidez tan catastrófica. La gran pregunta es qué pasará si la crisis continúa desarrollándose o reinstalándose y cesan las medidas de apoyo. Aunque en las encuestas realizadas recientemente se advierte una mejora de expectativas, o sea, hay mayor confianza de las empresas desde una perspectiva financiera para poder cumplir con sus compromisos. Vamos a la última de nuestras preguntas que hacíamos. ¿Qué pasó con los procesos concursales? En la República Argentina tenemos este estudio muy interesante que cubre a la ciudad de Buenos Aires, a las provincias de Buenos Aires y Córdoba, o sea, a tres centros comerciales, los 3 centros comerciales más importantes del país, de manera que es representativo, a pesar de que no es, el país entero es muy representativo de la situación general. Entre el año 2016 y 2020
si advertimos que fue un periodo en el cual hubo recesión, no de la magnitud de la pospandemia, pero sí que hubo periodos recesivos en esos años, se nota un aumento no demasiado significativo, pero un aumento paulatino de los procesos concursales. O sea, se da esa relación histórica entre caída de la economía, aumento de los procesos concursales. Ahora, si llegamos al 2020, y esta comparación es primero y segundo trimestre del 2020, que es la última barra contra los años anteriores, lo que vemos es una caída estrepitosa del número de procesos concursales abiertos en los mismos territorios. O sea, en el primer trimestre hay 125 procesos concursales abiertos, pero el primer trimestre tiene un mes de feria y marzo ya fue un mes bastante dudoso en cuanto al tema pandemia. Pero en el segundo trimestre, que es cuando se dictan las medidas de confinamiento y de aislamiento, el número de procesos concursales cae de una manera estrepitosa. Es cierto que durante ese segundo trimestre fue cuando en alguna medida hubo una suerte de moratoria judicial de hecho por el funcionamiento muy restringido de los tribunales en casi todas las jurisdicciones del país. Esto que ocurrió en la Argentina se repite más o menos igual en el Uruguay, donde vemos que en los 3 años anteriores a 2020, una economía que no tiene recesiones en esos años, tiene pareja la cantidad de concursos anuales, y en el 2020 caen. Y en el 2021, primer semestre, que es cuando la crisis de salud afecta más en el Uruguay, el número de procesos concursales también cae estrepitosamente, a 8 concursos en 6 meses, lo cual es una cifra muy, muy pequeña, por cierto. ¿Y el resto del mundo? En el resto del mundo pasa más o menos lo mismo. En este gráfico que muestra prácticamente las principales economías de Europa, porque están calculadas Alemania, Francia, Italia, España y otros países, Polonia y otros países menores, el número de insolvencias empresarias cae agudamente a raíz de en la época de la pandemia. Y en este otro gráfico, muy interesante porque compara también 13 economías avanzadas, en la que se comparan lo que ocurrió en la crisis del 2007, 2008, 2009, que es esta curva rosada, la de más arriba, con otros promedios de crisis anteriores y la del gran cierre, que es la crisis actual, que es la de más abajo. Fíjense cómo en la crisis del 2020 aumentan el número de concursos, en las crisis anteriores también aumenta, o sea, la relación histórica, y en cambio en esta se da esta paradoja de la caída significativa de los procesos concursales, a pesar de que estamos frente a una recesión económica importantísima, o tuvimos una recesión económica muy importante. ¿Qué pasará entonces? Acá la gran pregunta es si cesan las medidas excepcionales de apoyo gubernamental, si cesa la tolerancia de los acreedores, que es otro de los factores que en alguna medida explica que no haya habido mayores concursos hasta ahora. ¿Habrá un tsunami global de insolvencias y concursos? O sea, es dable esperar una avalancha que venga a repetir las experiencias de la crisis del pasado y que la única diferencia en esta sea que tardó más en darse esa relación entre caída o depresión de la economía y aumento de los procesos concursales, con esta especie de etapa intermedia que algunos han graficado como el retiro del mar antes del tsunami. O sea, todo parece que está tranquilo porque el mar se retira, pero en realidad lo que se está preparando es la ola que se viene. Bueno, esta pregunta es prácticamente imposible de responder, y en la literatura jurídica de los últimos, perdón, en la literatura económica de los últimos meses hay opiniones encontradas. La mayoría opina que sí, que vamos a ver una avalancha de insolvencias y concursos, pero hasta ahora esto no se ha manifestado estadísticamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Aquí tenemos una coyuntura en la cual podríamos tener que afrontar un eventual tsunami o no.
De todas maneras, yo creo personalmente que si tenemos que afrontar un tsunami de procesos concursales, hay que tomar toda una serie de medidas para estar preparados, pero esas medidas hay que tomarlas aunque el tsunami no se produzca. Primero porque hay que tomarlas antes y segundo porque si no se produce, igual dejarían a nuestros sistemas concursales mucho mejor equipados para el futuro para hacer frente no ya a una avalancha de concursos o una crisis sistémica que esperemos que no se repita por lo menos durante muchos años, pero sí para los casos concursales que habitualmente se producen en una economía debido a los altibajos propios de la actividad empresarial, de las crisis sectoriales, etc. ¿Cuál es el enfoque en perspectiva global que se aconseja? Si lo queremos resumir en una frase es privilegiar la reorganización frente a la liquidación. Esto, dirán ustedes, es como decir, vaya la novedad. Bueno, vaya la novedad en el sentido que a toda costa de lo que se trata es de evitar la liquidación de empresas viables y dejar la liquidación como un medio excepcional solo para las definitivamente inviables. Por esto, habría que centrar la atención en todo tipo de medidas de tipo legislativo o regulatorio que se tomen en, primero, ofrecer la mayor cantidad y variedad de mecanismos de reorganización. Esto es, no conformarnos solamente con decir, bueno, tenemos un proceso concursal preventivo, que es lo que llamaremos proceso formal de reorganización, y con eso nos basta. No, en los sistemas modernos concursales, el menú de mecanismos de reorganización no solo comprende el tradicional proceso formal, completo, judicial, de punta a punta, complejo, de los procesos al estilo capítulo 11 norteamericano o concurso preventivo argentino, sino también otros procesos menos formales, híbridos, los procesos de preinsolvencia de que están hablando hoy, de los que se está hablando hoy en la Comunidad Económica Europea a raíz de la directiva de la Unión, que ya están siendo adoptados principalmente en Alemania y en Holanda, está en vigor a partir de enero del año en curso, aunque el Reino Unido ha dejado de ser parte de la Unión, también ha adoptado mecanismos parecidos de preinsolvencia, y también los mecanismos puramente informales, los acuerdos, lo que nosotros llamamos acuerdos preconcursales. En todo caso, de lo que se trata es de facilitar las reestructuraciones extrajudiciales e híbridas, considerando las experiencias de crisis anteriores, donde fue muy importante contar con este tipo de mecanismos para complementar el sistema concursal tradicional basado en la dualidad quiebra-concurso preventivo. En tercer lugar, establecer procedimientos simples o simplificados para micro y pequeñas empresas, para las cuales los mecanismos existentes en casi todas las legislaciones actuales suelen ser sumamente complejos, caros, de difícil acceso y no se ajustan a las necesidades de estos actores de la economía, que son pequeños individualmente, pero que son muy importantes cuando se agrega la cantidad que existen en los países importantes en función de producción y de empleo. Y en cuarto lugar, establecer mecanismos para resolver el sobreendeudamiento de los consumidores. Estos 4 puntos de atención son como una suerte de programa global al cual se invita a los países a prestar atención, ya sea, repito, para afrontar una eventual avalancha, que ojalá no se produzca, o por lo menos para estar equipados mejor para los problemas concursales del futuro. En lo que sigue, lo que vamos a hacer en la segunda parte, vamos a centrar nuestra atención en las soluciones extrajudiciales e híbridas. Y en la última parte, algunas menciones a los procesos simplificados para micro y pequeñas empresas. Los acuerdos privados colectivos, esto que nosotros solemos llamar acuerdos preconcursales y que en la literatura jurídica
en lengua inglesa se suelen llamar workouts, ¿verdad? Son acuerdos extrajudiciales, como todos sabemos, entre el deudor y todos o algunos de los acreedores. Usualmente se hace con los acreedores financieros, para reestructurar los pasivos y eventualmente reorganizar, adaptar la empresa para salir de los problemas de dificultades financieras o de insolvencia. Insisto, acuerdos extrajudiciales, acuerdos privados. Estos suelen ser muy útiles en situaciones de dificultad financiera generalizada, en crisis sistémicas. ¿Por qué? Porque en general los procesos de insolvencia no están diseñados para enfrentar crisis sistémicas. Y además porque los sistemas judiciales no están equipados o preparados para lidiar con ellas si es que se produce una avalancha de causas concursales a los sistemas judiciales existentes. De tal manera que no se trata de reemplazar a los sistemas judiciales, sino de complementar el sistema puramente judicial con estos sistemas extrajudiciales ante la posibilidad de que exista un número difícil de manejar en tribunales de causas concursales. Además, también tiene ventaja frente a los procesos de insolvencia para dar soluciones eficientes a la crisis financiera de empresas en particular, aun cuando no exista crisis sistémicas. Esto está estudiado en distintas ámbitos geográficos del mundo y en general en los lugares donde se han utilizado intensamente los acuerdos prejudiciales, extrajudiciales y híbridos, los resultados han sido mejores, tanto en función de tiempos como en función de tasas de recupero para dar solución a los problemas de insolvencia. De manera que estos acuerdos se puede afirmar que permiten una más rápida resolución de las deudas y mejores tasas de recuperación. Y ofrecen métodos alternativos para negociar la reestructuración de la deuda, lo cual es importante para las pymes que suelen estar menos familiarizadas que las grandes empresas con los mecanismos y técnicas de reestructuración. En consecuencia, si se usan y son exitosos, su resultado esperable es mejorar la estabilidad financiera, impulsar el crecimiento y preservar empleos. ¿Cuáles son las ventajas de estos acuerdos? Las ventajas económicas son notables, ¿no? Son flexibles, se adaptan a las necesidades particulares de la actividad de cada deudor y a las expectativas de cada acreedor. La negociación es informal, la instrumentación también. Pueden hacerse con más velocidad, con confidencialidad, hay menos estrépito, menos daño al crédito futuro del empresario. Sus costos son generalmente menores y son más previsibles, o sea, aunque existen, por supuesto, costos de honorarios profesionales, ya que se requieren normalmente asesores legales, asesores económicos, asesores de administración de empresas, los costos se pueden pactar y puede establecerse ex ante con mayor previsibilidad que en el caso de los procesos judiciales. Los derechos de crédito sufren escasas restricciones, acá no hay conversión de moneda, no hay suspensión de curso de intereses, no hay ninguno de estos tipos de efectos sustanciales que producen los concursos o los derechos de los acreedores, lo cual debería hacerlos atractivos para los acreedores entrar en este tipo de acuerdos. La actividad ordinaria de la empresa continúa casi siempre sin restricciones, no hay intervención, puede establecerse una supervisión de la administración, pero es mucho más liviana que la supervisión o la vigilancia que se establece en los procesos formales. La administración y la titularidad del capital de la empresa tienen poca afectación, el deudor continúa al frente de la administración. La titularidad del capital, por supuesto que se puede reformar, se pueden capitalizar deudas, emitir acciones para pagar a los acreedores, pero no rigen en general en estos acuerdos las reglas como existen en otros sistemas concursales de prioridad absoluta en el pago a los acreedores. En cuanto a la intervención judicial es inexistente o es muy reducida, lo que les daría agilidad, y ciertos derechos del deudor frente a terceros, como licencias, concesiones, etcétera, no tendrían impacto por el hecho de tramitar un acuerdo de estos o negociar un acuerdo de estos, contrariamente a lo que pasaría en un mecanismo concursal formal. Ahora bien,
Si todas estas son las ventajas, la pregunta es ¿por qué no usarlo siempre? ¿O para qué queremos entonces otro tipo de mecanismos de solución de insolvencia que tengan mayor dosis de formalidad o que sean más estructurados, como los procesos concursales clásicos? Porque si bien las ventajas económicas son muy notables, hay ciertos desafíos jurídicos, hay ciertos inconvenientes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la negociación de estos acuerdos se hace sin paraguas, o sea, no hay un paraguas de protección frente a las acciones de los acreedores. Las acciones de los acreedores que no entran a la negociación no están suspendidas, se podrían ejecutar o podrían pedir la quiebra. Si bien es cierto que en general los acreedores que se sientan a negociar acuerdan un pacto de no agresión durante la negociación, lo que se suele llamar acuerdos de espera o de standstill, estos acuerdos son limitados, solamente obligan a quienes los suscriben. Entonces, el problema de los holdouts, el problema de aquellos acreedores rebeldes, los que quedan fuera de la negociación, es muy serio y pueden frustrar la negociación mediante una ejecución de bienes o mediante un pedido de quiebras. En segundo lugar, la información, acá hay que confiar en la información que brinda el deudor. Y sobre todo en el caso de los pymes, la información muchas veces no es tan confiable o es más escasa, y como no hay un análisis formal de la situación contable, de la situación financiera del deudor, como en el caso de los procesos formales, este déficit de información muchas veces no crea un clima apropiado para estimular la negociación. En tercer lugar, los acuerdos privados, estos son contratos, o sea, no son acuerdos preventivos, no son concordatos. Al ser contratos, quienes no los suscriben no están obligados. Los contratos son res inter alia para quienes no los han suscrito, de manera que aun cuando la negociación fuera exitosa y se llegue a celebrar un acuerdo preconcursal, quienes no los han suscrito siempre podrían continuar ejecutando, pidiendo la quiebra y en este caso hacer fracasar este mecanismo de resolución de la dificultad financiera o la insolvencia. Además, los actos realizados en el periodo de sospecha, como ustedes saben, son vulnerables frente a las acciones de nulidad o ineficacia cuando existe una quiebra. De manera que si el acuerdo preconcursal no resuelve los problemas de solvencia y el deudor de que se trata termina en quiebra, en ese caso podría ocurrir que el acuerdo preconcursal en sí o los actos que se realizaron a raíz del acuerdo preconcursal podrían estar sujetos a las acciones de ineficacia. Y esto es un gran desaliento o desincentivo para que los acreedores negocien este tipo de acuerdos, porque la pregunta que se harían es ¿de qué vale negociar un acuerdo de estos y hacer transacciones o contratos a raíz de este tipo de acuerdos si luego la solución fracasa y en una quiebra todo se revierte y yo tendré que estar sujeto a una acción de revocatoria concursal o de ineficacia concursal? Otra desventaja, otro desafío es el tema de la responsabilidad de los administradores, sobre todo en los casos en que la ley obliga a solicitar un proceso de insolvencia en un plazo determinado y breve, o en los casos en que la ley establece responsabilidades por haber continuado administrando una empresa sin solicitar un concurso, a pesar de encontrarse en estado de insolvencia o de preinsolvencia. Esto es un desaliento también para los administradores de la deudora, no ya para los acreedores, porque podrían ver como un peligro el no afrontar directamente un pedido de concurso preventivo en lugar de intentar este tipo de solución extrajudicial. Y por fin, una desventaja que aunque en nuestro sistema esta es una desventaja incluso de los procesos formales, es que no existe una protección para lo que se llama el dinero fresco, o sea, la financiación que se aporta para dar una solución a la crisis no tiene prioridad frente a los créditos anteriores.
Esto es escasa o está ausente en los casos de los acuerdos preconcursales, aunque, repito, en nuestro sistema lamentablemente tampoco lo tenemos en el caso de los procesos concursales formales. Para atenuar las desventajas de los acuerdos preconcursales, hay distintos mecanismos que se sugieren y que rápidamente serían los siguientes, o elementos. En primer lugar, someterse deudores y acreedores a ciertos principios básicos que guían la negociación. Esto es lo que son los 4 pilares del llamado enfoque de Londres, o London Approach, que consiste en establecer que cuando se encara una negociación de esta, acreedores y deudores primero acuerdan una actitud de cooperación. Todos van a cooperar en pro de una solución de beneficio común. En segundo lugar, van a compartir información, el deudor con los acreedores y los acreedores entre sí, en sus respectivas posiciones frente al deudor. En tercer lugar, se va a establecer una tregua, un paraguas de protección acordado que no obliga a terceros, pero sí a los que están sentados en la mesa de negociación. Y en cuarto lugar, se va a otorgar en la medida de lo posible prioridad para el financiamiento nuevo. Esta prioridad normalmente se hace entre quienes están negociando, que son quienes aceptan subordinar sus créditos a aquel que aporte un verdadero dinero fresco o financiamiento nuevo. En segundo lugar, un poco más intenso es la adopción por parte de una autoridad de un código de conducta para estos acuerdos. Esos códigos de conducta son, en alguna medida, los mismos principios que guiaron la negociación a los que referíamos recién del enfoque de Londres, pero con mayor desarrollo, como se puede ver en los principios de INSOL, de la Federación Internacional de Profesionales de Insolvencia, o en la Asociación de Banqueros, en los lineamientos de la Asociación de Banqueros del Asia. La adopción por una autoridad de este código de conducta no los convierte en ley, pero les da mayor peso moral, si se quiere, o posibilidad de persuasión desde el punto de vista del Banco Central o de un ministerio hacia los acreedores financieros para que adopten este tipo de soluciones, y fue lo que con distintas variantes se adoptó en las crisis financieras asiáticas de fines de los años 90 y también en las crisis europeas, en países europeos durante la crisis después de la crisis de 2008 y 2009. También establecer disposiciones en la ley de insolvencia, ¿verdad?, que eximan a los acreedores, a los acuerdos preconcursales celebrados de buena fe, de los regímenes de nulidad o ineficacia concursal. Esto es, si el acuerdo ha sido realizado de buena fe y tenía cierta probabilidad de dar solución a los problemas de grave dificultad financiera o insolvencia, en caso de una quiebra posterior, esos acuerdos estarían protegidos frente a las acciones de ineficacia concursal. En la República Argentina esto existió en la legislación del año 1983, cuando se reformó la ley 19.551 y se estableció en 2 artículos una protección para los acuerdos preconcursales muy parecido a esto que estamos describiendo. Actualmente no lo tenemos en la legislación vigente. En segundo lugar, también hay que eximir, para proteger a los acuerdos preconcursales, a los administradores de toda responsabilidad por la demora en solicitar el proceso de insolvencia o por celebrar de buena fe estos acuerdos o los actos que son consecuencia de ellos. Lo más importante, o la más importante mejora para los acuerdos preconcursales, consiste en establecer un buen sistema de procedimientos híbridos. Los procedimientos híbridos son aquellos que combinan las ventajas de los acuerdos preconcursales, o sea, la negociación extrajudicial, la flexibilidad, la voluntariedad de participación en ellos, el bajo estrépito, si se quiere, la falta de formalidades procesales estrictas, con las ventajas que tienen los procesos judiciales formales. Fundamentalmente, quizá las principales de ellas, ahora vamos a ver las que son
la suspensión de las ejecuciones mientras se negocia y también la obligatoriedad del acuerdo extendida a los acreedores que no han estado conformes en suscribirlo, pero que constituyen una minoría de acuerdo a las mayorías que establece la ley. ¿Cómo atenuar entonces las desventajas? En primer lugar, se puede ofrecer un foro o ambiente neutral para equilibrar la negociación. Importante sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes están habituadas a negociar en cualquier ambiente, en cualquier foro, y no necesitarían tanto de esto. De manera que esto tendría que ser opcional o alternativo. También ofrecer, no imponer mediación para facilitar la negociación a quienes lo necesiten, o arbitraje para resolver con rapidez las disputas que pudieran surgir en la negociación de un acuerdo de este tipo. Desarrollo de formularios tipo, procedimientos estándar, y lo que llamaríamos una legislación preconcursal que contemple al menos la suspensión de las ejecuciones y el estímulo a la financiación mediante prioridad legal a quienes aporten dinero fresco para resolver como capital de trabajo o para resolver los problemas de déficit de capital de trabajo de las empresas que están negociando un acuerdo de este tipo. Y por fin un procedimiento híbrido de reorganización, algo parecido a nuestro acuerdo preventivo extraconcursal, que forma parte de lo que se suelen llamar prepax o acuerdos preelaborados, para convertir al acuerdo preconcursal en un plan de reorganización que convierta a ese contrato, que cambie la naturaleza jurídica del contrato, en consecuencia su obligatoriedad limitada a las partes que lo suscriben, y lo convierta en algo diferente, ¿verdad? En un acuerdo colectivo, que produce una suerte de expansión subjetiva de su obligatoriedad. Ya no es obligatorio solo para quienes lo suscribieron como suscribieron el contrato, sino para todos los acreedores de la clase incluida en el acuerdo. Para obtener esto, normalmente lo que se necesita es un breve procedimiento al estilo de nuestro APE y una confirmación judicial de ese acuerdo obtenido fuera del ámbito formal judicial. Y por fin establecer incentivos, sobre todo tributarios y de regulación bancaria, como los que vamos a comentar muy brevemente a continuación. En el caso de las cuestiones impositivas, las cuestiones impositivas son muy importantes en materia de reorganización, en materia de procesos tanto de acuerdos extrajudiciales como de acuerdos judiciales. ¿Cuáles son los principales obstáculos que habría que remover para facilitar la reestructuración de deudas y estimular el uso de los acuerdos preconcursales o de los acuerdos, incluso los acuerdos preventivos en sede judicial? En primer lugar está el tratamiento impositivo de las quitas. Las legislaciones tributarias en prácticamente todo el mundo consideran que la quita de una obligación, la quita que los acreedores conceden al deudor, significa una ganancia para el deudor y como tal es una ganancia imponible, de manera que el deudor debe tributar sobre esa quita. Y además, en general, se considera que el acreedor no puede deducir como pérdida la porción condonada en muchas legislaciones, ya que no ha agotado las posibilidades de ejecución forzada. Esto es fundamental resolverlo, y en algunos países que han estado en crisis sistémicas importantes, se han tomado medidas drásticas, como en Tailandia, por ejemplo, cuando a fines de los 90 se estableció que las quitas otorgadas en un proceso formal de reorganización no eran ganancia imponible, y en la ley de concursos se estableció esto, y por una ley especial se estableció de manera temporaria también para las quitas otorgadas en acuerdos preconcursales, leyes temporarias que se fueron renovando anualmente y que no les puedo asegurar si hoy está en vigencia todavía. En Montenegro se hizo algo parecido para los acuerdos preconcursales, pero no
liberando de tributar a la ganancia proveniente de la quita, sino estableciendo automáticamente que ese impuesto sobre esa ganancia, entre comillas, derivada de la quita, se difería su pago en el tiempo, y de esta manera se liberaba el pago inmediato de la obligación impositiva. En la ley del Uruguay tenemos una cosa parecida a la de Montenegro, pero solamente para el acuerdo que se obtiene en un proceso concursal, lo que nosotros llamaríamos un proceso de reorganización formal o un concurso preventivo. Pero no existe, por lo menos hasta lo que es de mi conocimiento hoy, una disposición similar para las quitas que se otorguen en acuerdos extrajudiciales. Lo mismo en los casos de conversiones de deuda en capital, porque si se convierte en una deuda capital, el tema es que no se pretenda que se permita a los acreedores deducir la pérdida cuando toman acciones por un valor menor al de la deuda, y no que se considere que han cobrado el 100% de su acreencia por la circunstancia de que reciban acciones que en realidad valen mucho menos que la obligación, que el crédito que ellos tenían. Otros temas tributarios interesantes son la imposibilidad de transferir tributariamente las pérdidas en fusiones o adquisiciones, lo cual, si no se pueden transferir tributariamente, uno de los mecanismos muy utilizados en acuerdos extrajudiciales es en fusiones o adquisiciones, y en general algunos de las unidades que se fusionan o que son adquiridas pueden tener un importante crédito por pérdidas, que si se pierde por la fusión o adquisición, realmente se pierde una de las ventajas para utilizar este medio o esta forma de acuerdo preconcursal. También los impuestos a la transferencia o disposición de bienes pueden ser obstáculos. Y por último, algo que es clásico en casi todo el mundo es que las autoridades impositivas y de seguridad social tienen limitadas facultades o ningunas para otorgar quitas o diferir cobros. En general no negocian, o sea, hay mucha dificultad para negociar planes que no sean los planes estrictamente preestablecidos para impuestos. La propuesta Blanchard, que figura ahí en la transparencia, en muy pocas palabras, es la propuesta de un economista que se llama Olivier Blanchard, que en alguna medida se trató en el enfoque de Islandia en la crisis después de la crisis del 2008, que es establecer que automáticamente cuando, sobre todo en el caso de las pymes, cuando se otorga por parte de los acreedores quitas, el promedio de pérdida que los acreedores experimentan por esas quitas automáticamente debe también soportarlo la autoridad tributaria. Esto es, la autoridad tributaria se coloca a estos efectos en el mismo plano que los acreedores comunes, y las pérdidas y la disminución o el corte de la creencia tributaria será equivalente automáticamente, sin necesidad de que se vote ni de que se someta a un plan especial, la misma que sufre el promedio de los acreedores. La idea detrás de esta es que es preciso, sobre todo en casos de crisis sistémicas, un esfuerzo de todos los acreedores, y que además de esta manera los gobiernos dirigen sus subsidios de una manera mucho más adecuada, porque esto, que indudablemente es un subsidio, al resignar parte del crédito fiscal, está en favor de aquella empresa que realmente lo necesita y que ha acordado con sus acreedores. Y no es un subsidio masivo que puede ocurrir que termine en beneficio de quienes lo necesitan y de quienes quizás no lo necesitan. Y los estudios que se han hecho sobre costos que podría tener este tipo de resignación de ingresos fiscales suelen ser mucho menores que los de los subsidios otorgados masivamente. Un tema para pensarlo.
Bien, esto lo vamos a pasar muy rápidamente antes de pasar al tema final. Vamos a ver cómo se podría implementar un programa de acuerdos preconcursales y procedimientos híbridos. ¿Cuáles son los elementos clave? En primer lugar, hay que crear consenso, ¿no?, sobre cuáles son las ventajas y la necesidad de la reestructuración mediante este tipo de acuerdos. Y ese consenso se logra mediante la difusión de estas ventajas entre la comunidad financiera, la comunidad de la economía real, de empresaria, y también el Banco Central y los ministerios directamente involucrados en los problemas empresariales. En segundo lugar, adoptar directrices para la reestructuración al estilo de los ejemplos asiáticos y europeos. Establecer un marco básico para la reestructuración. Los elementos claves de ese marco básico serían, en primer lugar, la suspensión de las ejecuciones desde el inicio mismo de la negociación, pero no solo por acuerdo entre las partes que se sientan a negociar, sino como efecto del inicio de una negociación extrajudicial y, por supuesto, por tiempo determinado. O sea, es una moratoria que tiene que ser por tiempo determinado, establecido, no renovable y con determinadas salvaguardias, pero de amplio alcance. En segundo lugar, estimular la provisión de dinero fresco, creando algún tipo de prioridad o de prelación para quienes realmente aporten nuevo dinero para financiar la recuperación de este tipo de empresas. En tercer lugar, mejoras en la regulación legal de nuestro acuerdo preventivo extrajudicial y en paralelo del concurso preventivo. En cuarto lugar, incentivos tributarios, temporarios o permanentes, pero crear incentivos tributarios. También identificar entidades de coordinación que puedan utilizarse voluntariamente y que puedan proveer mediación o arbitraje, crear formularios tipo y gestión en línea de todos los aspectos procesales para agilizar y abaratar este tipo de procedimientos. Y por último, relevar si existen obstáculos en la legislación común y en la legislación concursal y, en su caso, eliminarlos. Decíamos que otra de las ideas es estimular la creación de procedimientos para resolver la insolvencia de las pequeñas y microempresas. Como hemos visto en la pandemia, han sido las más afectadas, son las que más han cerrado definitivamente, y esas indudablemente no se rehabilitan, pero hay otras que pueden estar en situación de gran dificultad, sobre todo en el momento en que se cualquier tipo de ayuda que todavía pudiera existir, si es que existe, y para estas tienen que existir mecanismos mucho más ágiles, accesibles, económicos, para poder resolver con sus acreedores rápidamente y volver al circuito más normal de la economía rehabilitadas. A tales efectos, la comunidad internacional ha elaborado dos textos que me parece que son importantes. En primer lugar, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, ha creado una guía legislativa para el régimen simplificado de la insolvencia. Guía legislativa o capítulo de la guía legislativa sobre el régimen de insolvencia. Esta guía legislativa tiene toda una serie de recomendaciones para la adopción de regímenes simplificados de este tipo, y el Banco Mundial, que es el que sienta estándares o solamente principios, documentos mucho más reducidos que los de la Comisión de las Naciones Unidas, pero que juntos integran lo que hoy se llaman los estándares internacionales. Este año también ha publicado los 3 principios que se aplicarían a las micro y pequeñas empresas para establecer procedimientos simplificados. Los regímenes simplificados y los estándares del Banco Mundial refieren a micro y pequeñas empresas, no tanto a medianas, porque las medianas empresas en el mundo son muy difíciles de encuadrar
por su tamaño. Pues en estos países son las únicas que existen, o sea, no existen empresas grandes. En consecuencia, las medianas empresas son las que normalmente son sujetos de los procesos concursales comunes. De manera que este rápido vistazo que le vamos a echar a los procedimientos o a los rasgos fundamentales que deberían tener los procedimientos de insolvencia para micro y pequeñas empresas se aplicarían a estas más que a las medianas, sin perjuicio de que cada país luego verá qué puede aprovechar también de estas propuestas, de estas sugerencias para los regímenes de sus empresas medianas. Los objetivos principales de este tipo de procedimientos deberían girar alrededor de dos ideas fundamentales, que son simplificación, por un lado, y descargo rápido o exoneración de las deudas en el caso de las empresas que son personas humanas, ¿no? O cuyos titulares son personas humanas. Un régimen simplificado significa reducir la complejidad y los costos de todos los mecanismos que existan para reorganizar rápidamente y con flexibilidad las micro y pequeñas empresas viables y para liquidar las no viables. Y en cuanto a descargo o exoneración de deudas, favorecer ese descargo y el nuevo comienzo de los emprendedores que sean personas humanas. También establecer salvaguardias básicas para proteger los derechos de todas las partes involucradas o afectadas por los procesos de insolvencia de MIPES, o sea, personas trabajadoras, acreedoras, deudoras y terceros potencialmente afectados. Y por fin un régimen efectivo para prevenir y sancionar el fraude, el uso indebido y el abuso de los pequeños procesos de insolvencia, para evitar el descrédito de ellos y que en consecuencia todo esto sea un fracaso por el abuso de los mismos. Estos serían los objetivos principales y para ello, ¿cuáles serían las características de los procesos simplificados? En primer lugar, como presupuesto subjetivo, las personas humanas o jurídicas clasificadas como MIPE por cada país serían elegibles para utilizar estos procedimientos y cada país, por supuesto, que define qué es una empresa elegible para estos procedimientos, pero de lo que se trata es que se elijan con criterios objetivos, simples y que sean bien definidos en la ley, porque si no, el remedio sería peor que la enfermedad. Si al inicio de un procedimiento simplificado hay que entrar a discutir si el sujeto encuadra o no encuadra en este tipo de procedimiento, el problema sería, repito, el acceso ya no sería fácil y simple, sino estaría complicado desde el origen. En cuanto al presupuesto objetivo, se aconseja que para los procedimientos simplificados de reorganización se pongan a disposición no solo para las empresas pequeñas y micro deudoras que estén en insolvencia, sino también para aquellas que se encuentren en etapas tempranas de dificultad financiera. O sea, lo que se llama la preinsolvencia o la insolvencia inminente o el riesgo de insolvencia, como se está viendo hoy, por ejemplo, en la legislación que mencionaba de Alemania, que entró en vigor en enero de este año, en el cual Alemania ya tenía en su legislación de insolvencia formal el concepto de riesgo de insolvencia, pero era un riesgo de insolvencia a breve plazo. En el nuevo sistema creado como mecanismo alternativo de preinsolvencia, se permite el acceso a ese mecanismo de solución a las empresas que podrían estar en situación de insolvencia dentro de los próximos 24 meses, o sea, en las etapas muy tempranas, 2 años antes de que se avecine el fatalismo previsible. En cambio, para los procesos de liquidación, por supuesto, se mantendría como presupuesto objetivo la insolvencia. La insolvencia, en los principios, en los estándares internacionales, se suele definir o se suele establecer que se identifica por un test de liquidez, o sea, activos corrientes mayores que los pasivos corrientes, como en nuestra concepción de
cesación de pagos y no, por cierto, como desbalance o desequilibrio entre activos y pasivos en valores absolutos. En cuanto a formalidades procesales y plazos, se recomienda que el inicio y el cierre de los procedimientos sea sencillo, rápido y económico. Y en consecuencia, que la sola presentación del deudor sirva de presunción de que el presupuesto objetivo está cumplido. O sea, tratar de evitar todo tipo de discusión inicial, tanto desde el punto de vista de quién es sujeto elegible, como en qué situación se encuentra ese sujeto para ser elegido. Basta que el deudor se presente para que esto actúe como presunción de que el presupuesto objetivo también está cumplido. Y también se recomienda establecer la posibilidad de conversión procesal en dos sentidos, o sea, un procedimiento simplificado que se advierte en el curso del mismo, que es sumamente complejo, el juez podría convertirlo en procedimiento ordinario y viceversa. Se recomienda que haya pocas y no complejas formalidades procesales y que se utilicen al máximo la informatización, la presentación en línea y los formularios estandarizados para hacer más económico, más sencillo y muy fácilmente accesible a estas pequeñas empresas este tipo de procedimientos. La administración de la empresa, ¿quién queda a cargo? Durante la reorganización, como regla, la gestión debería quedar a cargo del propio empresario o de sus administradores. Ahora, si es necesario para proteger el activo o evitar el abuso procesal, se podría hacer supervisar la gestión mediante un profesional independiente que actuaría de supervisor o vigilador o control de la administración. En el caso de la liquidación, se conserva la regla general de nombramiento de un liquidador, o sea, desplazamiento de los administradores naturales de la administración de la empresa en liquidación, pero en circunstancias excepcionales podría dejar de nombrarse un liquidador, por ejemplo, en la muy frecuente y lamentablemente abundante liquidaciones o quiebras sin activos. Cuando de entrada se advierte que no hay activos a liquidar, evitar el nombramiento de liquidador, que lo único que produce es un desgaste procesal, una pérdida de chance incluso para los profesionales que están inscriptos en una lista en la que podrían ser sorteados en mejores procedimientos y que en definitiva terminan teniendo que aceptar cargos en procesos que no conducen a nada y donde es pura pérdida, no solo para los acreedores, sino también para los profesionales intervinientes, llámese liquidadores, síndicos o como lo llame la legislación. En cuanto a los planes de reorganización, se establecen que se aconseja que deberían establecerse requisitos simplificados para votar y por medios electrónicos si es posible. Y además una norma que me parece muy interesante, que es al revés de lo que hoy tenemos, que es que el deudor debe juntar, entre comillas, votos afirmativos para demostrar que ha obtenido la mayoría, y estos votos afirmativos deben ser expresos y deben estar documentados. Acá lo que se aconseja es establecer un sistema de notificación que pueda demostrarse de manera fehaciente a todos los acreedores y luego contar como votos negativos solo aquellos votos negativos expresos. En consecuencia, el acreedor que guarda silencio es un voto afirmativo. Entonces, el deudor no tiene que colectar votos afirmativos, sino que simplemente lo que debe hacer es notificar fehacientemente a todos los acreedores y luego, bueno, tendrá que cruzar los dedos de que los votos negativos no excedan o sea, no desvirtúen las mayorías que la ley establece. Pero las mayorías, les vuelvo a repetir, se cuentan por votos expresamente afirmativos o por votos implícitamente afirmativos, por silencio o falta de voto negativo de los acreedores debidamente notificados. Se sugiere que haya mecanismos de coordinación procesal o consolidación en los que haya garantías personales, porque es muy frecuente que en las pequeñas y microempresas existan garantías familiares normalmente o de los propios dueños o dueñas de la empresa y que, bueno, pueda buscarse soluciones coordinadas
para todos. Esto nosotros lo tenemos para el proceso preventivo concursal a través de los mecanismos del concurso de agrupamiento, las reglas del concurso de agrupamiento que se pueden aplicar también en el caso de garantes personales, pero tendría que ser también mecanismos muy simplificados. También deben contemplarse cómo cubrir los costos del procedimiento cuando los activos son insuficientes para cubrir los costos de ese procedimiento. De alguna manera hay que buscar mecanismos que cubran por lo menos los honorarios profesionales mínimos de quienes han intervenido en beneficio común dentro de estos procedimientos simplificados y los gastos que han debido realizar también en beneficio común. Y evitar la situación actual donde si no hay activos no se cobra. En cuanto al marco institucional, bueno, definir los roles y funciones de las instituciones que implementan los procesos simplificados de acuerdo al número y complejidad de casos de cada país. También se admite que pueden existir agencias administrativas independientes, ¿verdad? U otras instituciones independientes que implementen estos procesos simplificados, aunque siempre debería haber recursos para revisar sus decisiones en el caso de que sean decisiones que causen gravamen a alguna de las partes involucradas en el proceso. También se aconseja estimular, ampliar, apoyar el uso de la mediación, la conciliación y otras técnicas alternativas de resolución de disputas en los procedimientos simplificados de estas micro y pequeñas empresas, como ocurre, por ejemplo, en los procedimientos franceses o en España, en el mandat ad hoc o en el proceso de conciliación francés. Y por último, en cuanto al descargo o exoneración de las obligaciones, el principio general que se establece es que luego del proceso de liquidación, la ley debe otorgar el descargo de las obligaciones a los deudores de buena fe. ¿Y por qué sin exigir posterior plan de pago de los saldos insatisfechos? Porque en numerosas legislaciones, sobre todo en Europa, no se otorga un descargo inmediato después de la liquidación y distribución a los acreedores de los bienes del producto de los bienes liquidados, sino que antes de liberar de los saldos impagos de las deudas al deudor, se exige que éste haga un plan de pagos y que en función de la duración del plan de pagos y en función del tiempo y de la cuantía que pague, se otorgará la exoneración después del cumplimiento o de transcurrido cierto plazo, de tal manera que la exoneración o descargo no es inmediata. Esto no está descartado, o sea, no está prohibido entre comillas, o sea, por el estándar internacional, pero el estándar internacional se satisface aunque no se exija este posterior plan de pago de los saldos insatisfechos. Y las características que tendría que tener ese descargo, que los costos sean reducidos para obtenerlo, las formalidades limitadas y los requisitos mínimos, salvo en caso de descargos subsiguientes, o sea, cuando un deudor en particular, persona humana, abusa de este procedimiento a repetición y dentro de una sucesión de periodos breves trata de liberarse de deudas, en cuyo caso la legislación podría establecer requisitos más exigentes o por lo menos un transcurso de un plazo mínimo entre un descargo y otro antes de otorgar una segunda exoneración de deudas. La buena fe se presume, pero puede cuestionarse. Esto es, tanto los acreedores pueden impugnar la buena fe del deudor, como el juez si hay ostensibles, evidentes elementos que demuestran que el deudor está actuando o ha actuado de mala fe. Tanto en ese caso, la mala fe y el fraude deben sancionarse, ya sea mediante la denegación del descargo, un estiramiento en los plazos para obtenerlo o una revocación de un descargo ya concedido. Las deudas excluidas de la exoneración deben ser mínimas, o sea, casi todas las deudas deben estar, el deudor que obtiene el descargo debe poder obtener este beneficio con relación a todas sus deudas. Sin embargo,
casi todas las legislaciones establecen que hay algunas deudas que no pueden exonerarse o descargarse. Por ejemplo, las deudas de carácter alimenticio o los gastos del concurso, las penalidades impuestas a raíz de la comisión de delitos, etc. Pero en todo caso la ley debe definir claramente cuáles son las deudas excluidas, porque las deudas excluidas constituirían excepciones al principio general de la exoneración de todas las obligaciones. Y no podrían interpretarse extensivamente o crearse exclusiones por analogía. El periodo previo al descargo debe ser corto para permitir un pronto comienzo fresco de nuevo, una pronta rehabilitación económica del deudor que le permita volver a ser un elemento activo del circuito productivo, del circuito económico. Y por último, el descargo significaría que las obligaciones no satisfechas en el procedimiento de liquidación se extinguen, y las inhabilitaciones personales deben minimizarse o cancelarse. Por supuesto que las obligaciones insatisfechas en el procedimiento de liquidación se extinguen con respecto a la posibilidad de cobrarlas sobre los bienes adquiridos después, ya que aunque esté otorgada la exoneración o el descargo en esta fecha, si con posterioridad en el procedimiento anterior, todavía abierto, se recuperan bienes por vía de acciones de responsabilidad o de revocatorias concursales, esos bienes anteriores seguirán respondiendo por las deudas viejas. Pero una vez que está agotado decididamente toda posibilidad de cobro por los bienes existentes a la fecha de la apertura del procedimiento o los bienes recuperados después, pero dentro del procedimiento, todos los bienes adquiridos a posteriori estarían exentos de la posibilidad de ser ejecutados para cobrarse de deudas que habrían quedado extinguidas por este verdadero modo de extinción de las obligaciones por un proceso de liquidación de tipo concursal. Me parece que acá terminamos, así que, bueno, vamos a tratar de cerrar esto. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Chomer, que tenía una consulta. Sí, gracias, Fanny. Antes de abrir el chat para que hagan las preguntas, les recuerdo, porque vi por allí que alguien consultaba, que todas las clases están grabadas en YouTube, están subidas. Las 3 primeras ya están, Antonio Michudis. Esta cuarta también va a estar, así que... Sí, pero digo, estará la semana que viene. Las 3 primeras ya están. O sea que ya pueden consultarlas. Y sucesivamente van a estar todas. Con lo cual la presentación que acaba de hacer el doctor Rubión la tienen disponible allí, seguramente en estos días. Recuerden consultar la revista de Economy del Departamento de Derecho Económico Empresarial, que tienen algunas pistas también para seguir el seminario. Y una pregunta para Adolfo, para inaugurar la serie de preguntas que seguramente se van a hacer. No sé si tendrá respuesta sencilla, seguramente no, pero si tuvieras una bala de plata, una única bala de plata para utilizar en el derecho concursal argentino, y te dijeran, podés utilizarla hoy, pero solo para hacer una modificación, ¿qué modificación introducirías? ¿Introducirías la desaparición de los requisitos, la facilitación de los formularios, los procedimientos extrajudiciales? ¿Qué sería lo que para vos es extremadamente necesario y elemental para introducir el derecho argentino? Bueno, la pregunta es casi imposible de responder, porque mi lista es de este tamaño y tendríamos que dedicar otra sesión, pero yo creo, Osvaldo, que la palabra yo creo que es, primero me focalizaría en los mecanismos preventivos. Creo que la quiebra también hay que mejorarla, pero me parece que ahí hay mucho menos que trabajar. Ahora, en los mecanismos preventivos, yo creo que hay que trabajar en paralelo, en el concurso preventivo y en el APE, porque son mecanismos complementarios y que tienen que tener algunos rasgos comunes.
porque hoy hay como ahí el APE sabemos que se construyó en otra crisis y a los apurones, pero le falta mucho. Entonces, en el concurso preventivo, a mí me parece que lo que hay que hacer es simplificar el acceso, básicamente, hacerlo mucho más sencillo, evitar tanta certificación de contable, etcétera, etcétera, que se haga como declaración jurada y el que mienta tendrá sanciones. Total, en el informe general va a haber que revisar si mintió o no mintió. Y luego sí creo que hay que modificar el sistema de, ¿cómo le llamaría yo?, de negociación y de aprobación del acuerdo. O sea, creo que... Conformidades. Lo que decías, ¿Perdón? el voto de las conformidades. Esto es, que se exprese el que no quiere el acuerdo, el que rechaza el acuerdo y no... Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que me parece que hay 3 reglas importantes que en nuestro sistema las tenemos, pero mal, o las tenemos más o menos. Que son, la primera es lo que yo llamaría la protección, si se quiere, de las jerarquías de los créditos, de tal manera que el acuerdo pueda ser el día de mañana un verdadero plan de reorganización que involucre a todos los acreedores. Hoy en día sabemos que es muy difícil acordar con los acreedores con garantías, por ejemplo. Es prácticamente imposible. El acuerdo con garantías es un acuerdo, yo no conozco ninguno, posiblemente vos conozcas alguno, pero es muy raro y muy raro. O sea, en un plan de reorganización hay que involucrar a todos los acreedores. Eso es un verdadero plan de reorganización. Pero para eso hay que establecer protecciones de acuerdo a las jerarquías, obviamente, porque si no destruimos las bases del crédito y en consecuencia el remedio va a ser peor que la enfermedad en cuanto al costo del crédito. Entonces, lo que hay que establecer es, primero y fundamental, cuando se verifica un crédito con garantía real, se verifica con garantía real el porcentaje que aproximadamente se pueda recuperar con la ejecución de la garantía. Todo lo demás es crédito quirografario. O sea, no sé, si hay un crédito, perdón, si hay un bien grabado que no cubre el 100% del crédito verificado, el crédito verificado habrá que dividirlo. Es con garantía real, por tanto, y es quirografario por el resto. ¿Qué es lo que en definitiva ocurre en el caso de la liquidación? Entonces, ahí tenemos que en la clase de los créditos con garantías reales, a los verdaderos créditos con garantías reales. Lo cual es importante porque si no, se podría producir para manipular las clases con garantías reales, el prefabricar garantías reales de monto muy grande sobre bienes de poco valor, y si lo verificamos todo con garantía real, lo mandamos a la clase con garantía real, aunque en realidad no tenga cobertura, cosa que yo he visto en algún país cuyo nombre no voy a mencionar, y que está muy lejano, así que es imposible adivinar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, establecer que a ningún acreedor de una clase se le va a imponer por vía de lo que se llama el cram-down cruzado, el cross-class cram-down, se le va a imponer un sacrificio igual ni mayor que el de una clase inferior. O sea, los acreedores van a ir sufriendo los sacrificios en una escala jerárquica. Además, que a ningún acreedor que no preste conformidad se le va a imponer un sacrificio mayor que lo que se llama el de la alternativa relevante, que es qué pasaría si hay una liquidación. Entonces, si nosotros tenemos todo eso, podemos tener, como existe hoy, en los nuevos procedimientos de preinsolvencia europeos, un sistema en el cual se aprueba un acuerdo por una clase, o por 2, o por 3, como lo establezcamos en la legislación,
Y el juez lo puede imponer a todas las otras clases, aunque todas las otras clases estén en contra, y aunque no se obtenga la mayoría sumando todas las clases, siempre que a las clases que no aprobaron se le va a pagar lo mismo que cobrarían en un escenario de liquidación, y se respeta la escala, la jerarquía o lo que se llama la prioridad relativa entre las clases. De esa manera yo puedo involucrar en el plan a todas las clases y nadie se puede quejar. ¿Por qué? Porque si yo soy un acreedor con garantía real y me van a pagar lo mismo que me pagarían en un escenario de liquidación, no me puedo quejar. A valor presente, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de valores presentes. Entonces, ese es el concurso preventivo que no tenemos. Seguimos todavía con un concurso preventivo que tiene en el trasfondo el acuerdo para los acreedores quirografarios. Sigue siendo para acreedores quirografarios y tiene que tener las mayorías, y la imposición forzada a una clase que no prestó conformidad es algo que está ahí, que no sabe, etc. Y por otro lado, habría que en el informe general, por supuesto, establecer de antemano un proyecto de distribución para saber cuánto le tocaría a cada acreedor en un escenario de liquidación. De esa manera, además, se puede saber si el acuerdo que se ofrece es abusivo o no es abusivo, y se le da pie al acreedor a que se le ofrece menos para que diga no, porque ya está estimado que yo en un escenario de liquidación cobraría mejor. Esto lo trasladamos al APE, y entonces en el APE incluso podemos hacer algo que es el APE, dejando afuera del APE a todas las clases con las cuales no nos interesa negociar. El APE o los acuerdos preconcursales generalmente se negocian solamente con los acreedores financieros, en alguna oportunidad con los acreedores proveedores. Pero ¿para qué vamos a traer o incluso al concurso preventivo a verificar sus créditos a acreedores cuyos créditos no van a ser afectados? Bueno, voy a parar acá, Osvaldo, porque si no sigo. Pero solo un gran profesor como vos puede responder una pregunta que no tiene respuesta. No, la respuesta es modernizar, o sea, esa es la respuesta, simplificar y modernizar. O sea, mirar lo que ha pasado en los últimos 20 años, tomar lo que tenemos, que es bueno, porque nosotros tenemos todos los elementos, pero lo que le hace falta es una calafateada intensa, ¿no? Intensa, pero que no es tan... Aventurarnos a hacerlo de una vez por todas. Hacerlo, exactamente. Fanny, ¿tenés preguntas? Sí, tengo una pregunta y ya se están retirando, pero vamos a responder por lo menos esta pregunta de Juan, que dice, ¿cómo hay la posibilidad de abrir el procedimiento de la mediación ante el APE? La mediación podría ser obligatoria o voluntaria, ¿no? Partamos de esa base. O sea, en algunos sistemas hay procedimientos de mediación directamente, o sea, el procedimiento es de mediación. Lo que creo es que el APE se puede mantener como está hoy, en el cual se trae directamente el acuerdo ya aprobado por una mayoría, y de ahí en adelante se va hacia la confirmación judicial, a la homologación, o se lo puede complementar con una etapa previa voluntaria, en la cual, mediante el aviso, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, a la autoridad judicial, que comienza un proceso de negociación formal con tal clase de acreedores, o sea, por ejemplo, con todos los acreedores de entidades financieras, automáticamente se dispara una suspensión de ejecuciones por un plazo determinado hasta que se venga o no con un acuerdo aprobado, y durante ese plazo que se pueda optar o no por una mediación. O sea, que el deudor o los acreedores tienen la posibilidad de decir: pido que el acuerdo, que la negociación esta, protegida por el paraguas de la suspensión, a su vez sea asistida por una mediación. E inclusive, no solo asistida por una mediación, sino que podría estar asistida también por un procedimiento de arbitraje sencillo
por las dudas que durante la negociación existan algún tipo de conflicto sobre por ejemplo, una garantía o una extensión de un crédito y fuera resuelto rápidamente. Entonces, en definitiva, un APE que puede ser con la tramitación actual, pero también complementarlo con una etapa preliminar, optativa, voluntaria, en la que operaría esa suspensión de las ejecuciones, la mediación, el arbitraje como auxiliares alternativos. Bueno, por acá estaban preguntando el tema del PowerPoint. Cuando el doctor nos lo envíe, nosotros se los vamos a estar enviando a todos los inscriptos, así que ya hablamos con el doctor de que me lo envía y se lo estamos reenviando a todos ustedes. Nada, hay miles y miles de elogios, doctor. Está lleno de excelente exposición, muy clara. Dígame, perdón. No, yo te quería decir esto. No sé si hay tiempo de Zoom reservado. Yo puedo quedarme para responder preguntas, no tengo problema. Si alguien quiere que... Tenemos otra exposición, pero igual tampoco no hay muchas más preguntas. En realidad son muchos agradecimientos, como todo fue muy claro, muy rico, muy rica la charla, dicen. Por acá hay una más que tiene que ver con el AP también. ¿Qué prioridad tendría de Claudia? ¿Qué prioridad tendría en la AP? Tema impositivo que acreedores puedan descargar posibles pérdidas, o pérdida en realidad. No sé si la entiendo a la pregunta. Es difícil porque dice, ¿qué prioridad tendría en la APE tema impositivo? Que acreedores puedan descargar posible pérdida. Me parece que son dos preguntas, ¿no? El primero, si es qué prioridad habría. Bueno, la típica prioridad es colocar a aquel que otorga un financiamiento auténticamente nuevo, no refinanciación, sino dinero fresco a los efectos de facilitar la reestructuración, se lo coloca como, en el caso de que hubiera una quiebra posterior, ¿verdad? Porque la prioridad interesa en ese caso, se lo colocaría como acreedor del concurso, ¿no? Esta es la típica prioridad legal. Por supuesto que si hay bienes libres se pueden otorgar garantías reales, pero esto también se puede hoy con nuestro sistema. Pero la prioridad legal automática sería, me parece, la más importante, la de acreedor de concurso en la quiebra. Y la otra pregunta es la del tema impositivo. La del tema impositivo, si es que yo la entiendo, refiere a si el acreedor puede enviar inmediatamente a pérdida la quita concedida. Bueno, esto exigiría una reforma en la legislación tributaria, ¿verdad? Para que cuando el APE ha sido homologado, ha sido confirmado judicialmente, la pérdida que se deriva de la quita concedida sea inmediatamente descargable como quebranto, ¿no? Y no que se diga, bueno, no, pero usted concedió voluntariamente una condonación de deuda y en consecuencia no puede considerarse pérdida. Si es que entendí la pregunta, esta sería la respuesta. Antes que nos desalojen del salón virtual, quiero agradecerte, Adolfo, la predisposición, la excelente charla que has dado, y recordarles a todos que el jueves 16 del 9, el próximo jueves, habla el doctor Javier Cosentino, juez comercial, sobre interrelación entre los poderes de los acreedores del concursado y del juez en la homologación del concurso. Los esperamos y repito, Adolfo, muchísimas gracias. Sé que tu tiempo es muy valioso y tenés muy poco tiempo para estas cosas que te apasionan. Te agradecemos enormemente en nombre del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, del Centro de Graduados. En nombre de graduados también, muchas gracias. El Centro de Graduados. Y doctor Chomer también lo mismo, gracias por la organización. Y gracias a vos, Fanny, porque sos impecable en este tipo de cosas.
Le agradezco muchísimo. Adolfo, Nos un estamos abrazo muy viendo, grande. entonces. Un abrazo muy grande, Adolfo. Nos estamos viendo. Y gracias de nuevo. Adiós, abrazo. que tengan buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos.